Hola, buenas noches. Estamos una vez más aquí trayendo respuestas, verdades absolutas para un mundo relativo. Quien les habla, Patricia Gibre y el doctor Miguel Núñez. Miguel, muy buenas noches. Buenas noches, Patricia, y buenas noches a usted que está con nosotros de nuevo. Sí, Miguel, la semana pasada revisamos el tema de la confiabilidad de la Biblia según los argumentos históricos. Y que diríamos, antes de iniciar el tema de hoy, ¿podrías resumirnos un poco lo que fueron las conclusiones a las que arribamos? Sí, claro. Mira, estuvimos viendo múltiples aspectos del desarrollo de la Biblia, pero terminamos concluyendo que la Biblia es un libro muy único, muy singular. Es el libro que más ha sido traducido a otros idiomas y mencionamos como en el año 66 ya había más de 1.400 idiomas a los cuales se había traducido, ya sea toda la Biblia o porciones de la Biblia. Es un libro que mencionamos que ha sobrevivido el tiempo, ha sobrevivido, ¿verdad? Aunque los materiales que se usaron originalmente, como el papiro, podrían ser destruidos por el tiempo, sobrevivió el tiempo. Es un libro que ha sobrevivido la persecución, que cientos de personas han dado su vida para que este libro pudiera sobrevivir y pudiera ser traducido. Y es un libro que ha sobrevivido la crítica más que cualquier otro libro. No hay otro libro más criticado que la Biblia, y después de cientos de años de historia, la Biblia sigue siendo el libro más vendido hoy en día. Yo creo que no hay duda de lo que es el peso, ¿verdad?, de la evidencia de la Biblia, y hablamos del peso de la historia, del desarrollo de la Biblia, pero no nos podemos olvidar, Patricia, que igualmente hay un peso que el contenido de la Biblia tiene también. Justamente ese es el tema para hoy, la confiabilidad de la Biblia según su contenido. La palabra de Dios dice, toda escritura es inspirada por Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. De manera que cuando aparece alguien por ahí que dice que el libro del Génesis o que Adán y Eva o que el diluvio fueron mitos, recuerde, toda escritura es inspirada por Dios. Una de las objeciones a la Biblia es que no tenemos los documentos originales donde podemos constatar esos estilos y demás. ¿Cómo no dudar de un libro que hemos recibido básicamente a base de copias? Es imposible negar el peso de la evidencia de este personaje que dividió el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo. Nosotros sabemos dónde está la tumba de Buda, nosotros sabemos dónde está la tumba de Mahoma, sabemos que sus restos están ahí. La tumba de Cristo permanece vacía. Nunca nadie dijo en la antigüedad, ¿verdad?, aquí están los restos de Jesús. No, porque no estaba ahí. Quédese con nosotros, que en breve volvemos con más de respuestas. Estamos en Respuestas, verdades absolutas para un mundo relativo. Nuestro tema hoy, la confiabilidad de la Biblia según su contenido. Miguel, la Biblia despierta muchas preguntas y tenemos mucho por cubrir en esta noche, pero me pregunto dos cosas inicialmente. Primero, ¿qué tan confiable es la Biblia? Y segundo, muchos objetan la Biblia precisamente porque no tenemos los documentos originales. ¿Cómo podemos confiar en copias? Bueno, mira, Patricia, es muy confiable porque el proceso de copia, déjame comenzar con el Antiguo Testamento, el proceso de copia en el Antiguo Testamento fue altamente riguroso. La forma como se hacía era que una persona tenía el original, uno de los rabíes, ¿verdad?, de los rabíes judíos, tenía el original y leía entonces a los escribas. Los escribas entonces comenzaban a copiar lo que ellos estaban oyendo, que estaban dictando. Podía haber en una habitación 5, 7, 10 copistas al mismo tiempo. Y entonces al final de ese dictado, los que habían copiado tenían que leerle a la persona que tenía el original para comparar lo que ellos habían copiado con el original que yo tenía. Si había un error de una sola letra, había que deshacer todo el documento, no importa lo largo que fuera. Acuérdate que se escribían en rollos, había que deshacer todo el documento y comenzar de nuevo. ¿Por qué no tacharlo simplemente y seguir? Bueno, precisamente para evitar la duda de que alguien quiso venir y dañar el texto y dañar, ¿verdad?, o introducir dudas en el texto, de que alguien
dañó precisamente la copia o el texto con el cual se estaba trabajando. Para evitar eso precisamente y de poder deshacerse de toda duda, entonces los copistas realmente tiraban fuera todo lo que hubiese sido dañado, aunque fuera por una letra, y comenzaban todo el texto de nuevo. De manera que eso fue altamente riguroso ese proceso. ¿Qué más yo te puedo decir? Mira, yo creo que tenemos evidencia de esa rigurosidad, porque todas nuestras copias hoy en día, cuando las compara, coinciden. ¿Cuántas copias tenemos hoy en Bueno, día? tenemos realmente, si te vas en los lenguajes originales, en el griego, si nos pensamos en el Nuevo Testamento, tenemos unas 9.000 copias. Si pensamos en el arameo y otros idiomas como el latín, tenemos unas 6.000 copias. Tenemos unas 15.000 copias. 6.000 copias de la En antigüedad, latín digamos. y arameo, y 9.000 copias del griego. Eso específicamente en cuanto al Nuevo Testamento. Pero tenemos múltiples copias, nuestras copias coinciden. Cuando tú tomas, ahora hablando de nuevo del Antiguo Testamento, nuestras copias del Antiguo Testamento, y la compara con la Septuagésima. Recuerda que la Septuagésima es esa traducción que se hizo al griego, del hebreo del Antiguo Testamento al griego, 250 años antes de que Cristo viniera. Ese texto, conocido como la Septuagésima, coincide con las copias que nosotros tenemos. De manera que estamos hablando de algo que tiene una alta credibilidad, y luego entonces nosotros tenemos que alrededor del año 1940, al final de los 40, a principios de los 50, se hicieron unos descubrimientos en los que se llaman las cuevas del Mar Muerto, y allí aparecen los rollos del Mar Muerto. ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, son documentos que datan de 100, 200, 300 años antes de Cristo, y en esas cuevas, en esos rollos, aparecieron porciones de cada uno de los libros de la Biblia y del Antiguo Testamento específicamente, y aparece una porción completa de Isaías, y nuestras copias coinciden con los rollos del Mar Muerto, de manera que son documentos en referencia al Antiguo Testamento muy, muy, muy confiables. ¿Y del Nuevo Testamento? Bueno, podríamos decir algo similar. Mira, las primeras copias que fueron traducidas al inglés, al español, realmente se trabajó a partir de copias del siglo X. O sea, que eran copias que eran como muy, muy allá del tiempo original. Del tiempo original de cuando Cristo vino. De cuando Cristo vino. Sin embargo, esas copias, cuando tú las comparas luego con copias que se acercan más al tiempo de Cristo, porque la arqueología ha ido descubriendo más y más copias. Y hoy nosotros tenemos copias completas de la Biblia del año 200, del año 300, y tenemos porciones del Nuevo Testamento específicamente que estamos hablando. Tenemos porciones que datan del año 50, del año 75. Después de Cristo. Después de Cristo. Inmediatamente ahí en el primer siglo, del año 75, del año 100, del año 125, esas porciones que tenemos coinciden exactamente con lo que tenemos. Pero déjame darte otro dato, y yo creo que es crucial este dato. Tú puedes coger la Biblia y ponerla a un lado, y tú puedes reconstruir todo el Nuevo Testamento, con la excepción de 11 versos, a partir de las cartas que los discípulos se enviaron unos con otros en el principio. ¿Cómo? No entiendo. Bueno, mira, cartas que se enviaban, por ejemplo, Policarpo, discípulo de Juan, le enviaba una carta a su amigo X y le hacía referencia y le citaba textos de la Biblia. Bueno, eso circuló por 100, 200 años, ¿verdad?, entre los que llamamos los padres iniciales de la iglesia, los fundadores de la iglesia. Tú puedes reconstruir toda la Biblia, sí, con la excepción de 11 versos que aparecen. Eso coinciden también. Y todo eso coincide con el texto que tenemos hoy. Son 11 versos que aparecen en Segunda de Juan y en Tercera de Juan. El resto del Nuevo Testamento tú lo puedes reconstruir a partir de esas cartas, altamente confiable como documento. Y me intriga que me explique un poco cómo fueron escritos estos libros, o sea, que los libros que constituyen la Biblia, cómo fueron escritos en sí. Bueno, mira, la misma Biblia, lo que es su evidencia interna, atestigua que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo así? ¿Que Dios le dictaba a la gente lo que tenían que escribir? Bueno, no era un dictado, pero antes de responderte esta pregunta, quiero hacer una aclaración o hacer énfasis en algo. La palabra de Dios dice, toda escritura es inspirada por Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. De manera que cuando aparece alguien por ahí que dice que el libro del Génesis o que Adán y Eva o que el diluvio fueron mitos, recuerde, toda escritura es inspirada por Dios. Y en el lenguaje original, como eso aparece, la palabra que aparece ahí es una palabra que implica exhalar, como cuando tú respiras hacia afuera. Y lo que el texto está diciendo es que toda escritura ha sido respirada hacia afuera por Dios. ¿Y qué implicación tiene esto? Bueno, si es inspirada por Dios, si sale de Dios, número uno, tiene que ser una revelación infalible.
Precisamente cuando Pedro escribe su primera carta, dice que los hombres de antaño no escribieron por voluntad propia. Segunda de Pedro 1:21. Los hombres de antaño no escribieron por voluntad propia, sino que escribieron inspirados por Dios y hablaron de parte de Dios. Entonces, si esta gente está inspirada por Dios, a esta gente tuvo que haberlo hecho, la fuente es infalible, el resultado tiene que ser también infalible. Y cuando hablamos de infalibilidad... Te iba a preguntar, ¿qué implica eso, que sea infalible? Bueno, que no puede errar en lo que asevera. Pero no solamente es infalible, es inerrante, eso significa un poquito diferente de infalible, que no contiene error en sus textos originales. También es una inspiración verbal, eso implica que no es que la idea fue inspirada, es que cada palabra ha sido inspirada. Es una inspiración plenaria. ¿Qué implica eso? Que es todo lo que ha sido inspirado, cada libro, cada palabra. Y entonces eso nos da una idea a nosotros de qué es esta infalibilidad de la Biblia. Me preguntabas ahorita, creo que me decías algo acerca de qué implica eso de inspiración, como un dictado. No, no fue un dictado. La diferencia está en lo siguiente. Si yo dicto algo, independientemente de quiénes estén ahí, esa gente va a escribir lo que yo dicto, independientemente de sus personalidades e independientemente de su preparación académica. Pero si Dios inspira algo y preserva la preparación académica del individuo, buena o pobre, y preserva también el estilo y la personalidad del individuo, tú vas a encontrar ahora textos que no contienen errores, pero que preservan el estilo del autor que lo escribió, y te va a encontrar con textos que tienen lenguajes más pulidos y menos pulidos. Y entonces de eso hablamos cuando se refiere a la dualidad de la autoría de la Biblia. Es Dios que inspira las palabras, inspira las ideas de forma completa. Es el hombre que por inspiración plasma entonces esas ideas. Y hace un momento mencionábamos que una de las objeciones a la Biblia es que no tenemos los documentos originales donde podemos constatar esos estilos y demás. ¿Cómo no dudar de un libro que hemos recibido básicamente a base de copias? Mira, yo me río porque en las universidades nosotros vamos y estudiamos filosofía, por ejemplo, estudiamos historia, y resulta que cuando estudiamos los libros de Aristóteles, las enseñanzas de Platón, las enseñanzas de Sócrates, lo aceptamos como bueno y válido, y nadie cuestiona si esos documentos son históricamente válidos. Déjame hacerte una comparación entonces. De ninguna de esa gente nosotros tenemos originales. Nosotros no tenemos originales de los documentos de Aristóteles, ni de Sócrates, ni de Platón, ni de Heródoto. ¿Cómo que no hay originales? No hay originales, son copias, pero ahora todavía aún peor el hecho. Déjame compararte estos dos documentos. Los documentos del Nuevo Testamento, o del Viejo por igual, con los documentos de estos otros historiadores. Las copias que nosotros tenemos de Aristóteles, de sus escritos, datan de 1400 años después de la vida de Aristóteles. De 1400 años. De ese tiempo es cuando son esas copias. Y de esos documentos, en el caso de Aristóteles, tenemos unas 49 copias. Cuando pensamos ahora, por ejemplo, en Heródoto, el gran famoso historiador Heródoto de la antigüedad, oye, sus copias datan de 1200 años después de su vida. ¿Y sabe cuántas copias tenemos? 8 copias. Wow, ¿y cuántas copias tenemos de los documentos de la Biblia? Bueno, del Nuevo Testamento, ahorita te mencionaba, en griego nosotros tenemos 9000 copias, en arameo y latín tenemos 6000 copias. La próxima pregunta es, ¿cuántos años después es que estas copias, cuántos años después de Cristo es que de cuándo son estas copias? Bueno, en algunos casos 50 años, 100 años, 125 años. Versus 1500. Versus 1500, 1400, 1200. Déjame darte una historia muy conocida, la famosa Ilíada de Homero. La Ilíada, las copias que tenemos, no tenemos los originales tampoco, y nadie cuestiona la Ilíada. Tenemos copias que datan de 500 años después de la vida de Homero, y tenemos además 600 y pico de copias, comparada con más de 15,000 copias en los lenguajes originales, griego, hebreo, latín, arameo, y de documentos que a veces datan de 50, 100, 150, 200 años después de la vida de Cristo. Oye, Patricia, te puedo decir algo. Yo reto a cualquier persona a ponerme al lado cualquier documento histórico, no importa cuál sea, de la antigüedad, al lado de los documentos del Nuevo Testamento, y ver cuál de esos dos documentos queda mejor parado, porque no hay forma que usted pueda encontrar
documentos que tengan tanta evidencia como los documentos del Nuevo Testamento. Wow, tremendo desafío. Recuerden que pueden escribirnos y hacernos llegar sus preguntas y comentarios. Aprovechen ese desafío y escríbanos. Nuestra dirección electrónica es respuestas@verizon.net.do. Y con esto nos vamos a una pausa, Miguel. En breve retornamos con más de respuestas. La confiabilidad de la Biblia es nuestro tema hoy en Respuestas. Miguel, y hablando de las objeciones que hay acerca de la Biblia, algunos objetan este documento precisamente porque dicen que fuera de lo que son los documentos del Nuevo Testamento no hay referencias históricas a la persona de Jesús. Bueno, increíble el esfuerzo que se ha hecho por borrar la historia y no se ha podido, pero oye, decir eso, no sé cómo es posible. La cantidad de referencias históricas a la persona de Jesús por historiadores no cristianos y cristianos, judíos y no judíos, es inmensa. El gran historiador Josefo, historiador judío muy reconocido mundialmente, Josefo habla de la persona de Jesús. El Talmud babilónico hace referencia a la persona de Jesús. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando de los primeros 200, 300 años de esta época realmente. Después, verá, años 100, 200, 300 años después que Jesús muere. Josefo es de la época, es del primer siglo. Tenemos también a Plinio el Menor, que también es del primer siglo, aproximadamente alrededor del año 100. Tenemos también a Tácito, otro historiador, Justino Mártir, que ya es un poquito más allá, quizá 200, 250 años. Orígenes, a Tertuliano, Ireneo. Oye, la cantidad de referencia a la persona de Jesús es inmensa. Por historiadores. Por historiadores. Y algunos de ellos, como te mencioné, ni siquiera cristianos. Es imposible negar el peso de la evidencia de este personaje que dividió el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo. Si estas dudas son acerca de la persona de Jesús, o sea, imaginémonos sobre la Torre de Babel, las murallas de Jericó, el diluvio, ¿qué no dirán de todas estas cosas? ¿Fueron mitos? ¿Hay evidencia? ¿Hay prueba de que eso existió o no? Veamos qué tenemos preparado para hoy. Pocas historias han sido tan extraordinarias como aquellas que narra la Biblia. Y aunque para algunos estas historias no son más que fábulas y carecen de total veracidad, desde mediados del siglo XIX, los descubrimientos arqueológicos han demostrado la confiabilidad y la autenticidad de la narrativa de la Biblia. Entre las historias bíblicas podemos mencionar la construcción de la Torre de Babel. El relato de Génesis 11 nos habla de que habitantes de esa región comenzaron esta construcción para hacer un nombre famoso para sí mismo. En ese momento Dios confunde al hombre y los hace hablar en diferentes idiomas. Este es el origen de las diferentes lenguas del mundo. La evidencia arqueológica encontrada y algunos escritos antiguos confirman el relato bíblico en tiempo, lugar y procedimiento de construcción. Los arqueólogos han identificado esta estructura como una torre de diferentes niveles, confirmando su hallazgo en lo que ocupaba la antigua Mesopotamia en excavaciones de 1913. Otra historia fascinante es la de los muros de Jericó. En el Viejo Testamento, específicamente en el capítulo 6 de Josué, encontramos la historia de la toma de la ciudad de Jericó por los israelitas. Después de haber marchado alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, en el séptimo día marcharon alrededor de la ciudad 7 veces. En su última marcha, los sacerdotes tocaron las trompetas, las personas gritaron y las paredes se cayeron. Los restos de la muralla de Jericó han sido encontrados por 3 expediciones diferentes. La primera en 1930 y 1936, la segunda en la década de 1950 y la más reciente en 1987. En 1990, la revista Time publicó un artículo revisando estos hallazgos.
El diluvio universal es otra de las historias bíblicas que ha sido altamente cuestionada. Sin embargo, un número creciente de científicos apunta hacia un diluvio catastrófico. Los capítulos 6 al 8 del libro de Génesis narran este hecho que ocurrió por voluntad expresa de Dios, como juicio hacia una humanidad descrita por Dios en estos términos. Toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. En la actualidad se conocen más de 200 culturas, tribus separadas por cientos y en ocasiones por miles de kilómetros que cuentan de un diluvio, lo que está a favor de un diluvio universal y no local. Un número muy significativo de historias concuerdan en que esto vino como parte del juicio de Dios, en el hecho de que las personas salvas se salvaron dentro de una barca, y muchos concuerdan hasta con el número de personas que entraron en la barca. Hay múltiples razones contundentes para hablar de la confiabilidad de la Biblia, y para los escépticos, quizás la mejor es la comprobación arqueológica de los eventos del pasado descritos en la Biblia. Verdaderamente, las piedras han hablado. ¿Qué opinas, Miguel? Bueno, como viste, ¿verdad? Tú tienes evidencia del diluvio. Hay 200 tribus, grupos de civilizaciones que tienen historias acerca del diluvio y cómo estas historias coinciden en muchos de los aspectos que ellas cuentan. En un 66% de esas historias hablan de que hubo un diluvio y muchas de ellas también hablan, ¿verdad?, de que hubo una barca y que en esa barca se salvó una sola familia. Algunas de esas historias, incluso fuera de la Biblia, hablan de que esta barca simplemente tenía 8 personas. Si no hubo un diluvio, ¿cómo tú explicas que a través del mundo tú tengas 200 grupos de tribus, civilizaciones, poblaciones, como quiera tú quieras que no tenían nada que ver con los judíos. Que no tenían nada que ver con los judíos y que están distantes cientos de millas de distancia, miles de millas de distancia, y que pueda haber, hasta en China hay evidencia de que hubo un diluvio y que llovió en un momento dado hasta el punto que se inundó toda la tierra? Ahí lo tienes con el diluvio. Yo creo que hay mucha evidencia. Si piensas en la Torre de Babel, bueno, mencionábamos, creo que en el BTR también, ahí en el programa anterior o 2 programas atrás, que hay un monumento a la Torre de Babel, o que recuerda a la Torre de Babel, un monumento al sur de Irak, que es precisamente donde decíamos 1 o 2 programas atrás que ahí comenzó el huerto del Edén, ahí comenzó la civilización, y en ese sur de Irak, precisamente donde estuvo la Gran Babilonia, ¿verdad?, lo que es el territorio de Irak hoy, aparece ese monumento que habla acerca de la Torre de Babel. No estamos hablando de la Biblia ahora, estamos hablando de arqueología, estamos hablando de descubrimientos que se han hecho, y cuando piensan en las murallas de Jericó, oye, cuando la revista Time no es una revista cristiana, no es una revista judía, es una revista puramente secular, incluso muchas veces hasta anticristiana, cuando la revista Time pone en 1990 en su portada "One score for the Bible", como quien dice, 1 punto para la Biblia, y habla de una tercera expedición que ha podido fotografiar los restos de las murallas de Jericó. Oye, tenemos la evidencia ahí que nos está hablando con propiedad. Y tú, Miguel, si alguien te preguntara por qué crees en la Biblia. Mira, hay múltiples razones y yo creo que pudiéramos mencionar 4 o 5 y con esas 4 o 5 nos basta y nos sobra. Mira, creemos en la Biblia, número 1, por la congruencia que la Biblia mantiene a través de todo el desarrollo de su relato histórico y bíblico. Creemos en la Biblia también por las coincidencias, la precisión de sus profecías. Creemos en la Biblia porque la arqueología no es que ha dicho que la Biblia es inspirada, simplemente que ha ido afirmando lo que la Biblia por mucho tiempo ya había venido confesando y que había revelado. Creemos en la Biblia por el peso de la evidencia histórica de la resurrección. Creemos en la Biblia también por el poder de la palabra que cambia y transforma vidas. Yo creo que esos 5 puntos son pilares sobre el cual tú puedes poner todo el edificio de la confiabilidad, la credibilidad de la Biblia. Sí, Miguel, y tomemos el primero de estos puntos. Tú hablabas de una congruencia que existe en este libro. ¿A qué congruencia te refieres? Bueno, mira, la Biblia son 66 libros. Esos 66 libros fueron escritos por aproximadamente 40 autores diferentes. Fueron escritos en un periodo de aproximadamente 1500 años, más o menos. Desde el momento en que inicia el primer autor hasta el último autor, que es Juan, con el libro de Apocalipsis. Aproximadamente 1500, un poquito más, un poquito menos de años. Durante todo ese tiempo,
los autores, ¿verdad?, que no se conocieron porque pertenecieron a generaciones diferentes, coinciden en lo que están relatando. Se escribieron en 3 idiomas diferentes: el hebreo, el Antiguo Testamento; el griego, el Nuevo Testamento; y porciones en arameo, escritas en 3 lenguajes diferentes, escritas desde 3 continentes diferentes, porque hubo algunos de esos autores que estuvieron en Europa en el momento que escribían, otros autores estuvieron en Asia, otros autores estuvieron en África. ¿Cuál sería la probabilidad, Patricia, de que tú tomaras 40 periodistas y tú lo esparcieras por el mundo en 3 continentes diferentes y que lo esparciéramos durante un periodo de 1500 años, de manera que iban a pertenecer a generaciones diferentes, y que tú los pusieras a escribir acerca de X temas que tienen que ver con la existencia de Dios, y que al final de los 1500 años estos 40 periodistas o 40 autores coincidan exactamente el uno con el otro? ¿Y esa unidad a qué se refiere? Bueno, es inspiración divina guiada por Dios desde el principio hasta el final, y de ahí la congruencia que este libro puede mantener. La congruencia también, Patricia, quiero recordarte que la Biblia no es un libro no son 66 libros con 66 temas, son 66 libros con un tema. ¿Y ese tema? El pecado del hombre y la redención del hombre. Ese es el tema. ¿Cuál es la probabilidad entonces que tú tengas 40 autores en 3 continentes diferentes en 1500 años ¿verdad?, de historia, y que tú lo pongas a escribir sobre un tema y que coincidan todos sobre ese tema en lo que están diciendo? No, mantiene una congruencia en su tema, mantiene una congruencia en la forma en que se desarrolla, mantiene una congruencia en términos de las profecías que nos va anunciando. Es un libro altamente confiable y tiene congruente. Muchos simbolismos, ¿no?, la Biblia. Gracias por acordarme de eso, porque ese es otro gran peso, la congruencia de sus simbolismos. Déjame darte 1 o 2 simplemente. En el Antiguo Testamento había todo un sistema sacerdotal de sacrificios. El Antiguo Testamento tenía un sumo sacerdote que se supone que era un símbolo de ese Cristo que vendría cientos de años después. Pero en su momento no se dice, esto lo estamos haciendo porque va a venir un Mesías. No, simplemente esta es la forma de relacionarse a Dios en este momento. Entonces, una vez al año, ese sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo. Y ese día que él llega al templo a ofrecer esos sacrificios, el sacerdote llega con todo un ropaje muy pomposo, si pudiéramos llamarlo, revestido de gloria. Era una vestimenta que tenía piedras preciosas, 12 piedras preciosas que representaban las tribus de Israel. Era una vestimenta que estaba hecha a veces hasta con hilos de oro y de plata y todo ese tipo de cosas. Él llega al templo con toda esa gloria. Cuando él va a ofrecer su sacrificio, él se quita ese ropaje, esa vestimenta. Él se queda entonces con una vestimenta de lino blanco, no podía estar manchada ni sucia, lino blanco impecable, y él ofrece los sacrificios por el pueblo con esa túnica blanca. Cuando él termina de ofrecer el sacrificio por el pecado de todo el pueblo, porque era necesario, si no, no se limpiaba el pueblo. No se podía limpiar el pecado del pueblo, y eso era algo de lo que Dios había prescrito, profetizando la venida de su Hijo posteriormente. Cuando él termina de ofrecer el sacrificio, él vuelve y se pone todo su ropaje de gloria. Bueno, ¿por qué yo quiero mencionar la exactitud de la congruencia entre eso y Cristo cuando viene? Porque ese sumo sacerdote apuntaba hacia la persona de Cristo. O sea, tú dices que eso es un símbolo de la persona de Cristo. Eso es un símbolo de la persona de Cristo, lo que nosotros llamamos en teología un prototipo, alguien que viene antes de. Cuando Cristo viene, la palabra de Dios dice que antes de venir aquí a morir por nuestros pecados, Él estaba en gloria y Él se deshace de su gloria. Él deja su gloria atrás. Él viene y se encarna, pero ¿cómo se encarna? Se encarna sin pecado. Cuando Él va a la cruz de una forma impecable, no ha pecado, no está sucio de pecado. Él ofrece el sacrificio por el pecado de todo el mundo en su santidad impecable. Y cuando Él termina y muere, Él retorna al Padre y vuelve a su lugar de gloria. Como el sacerdote que Como vuelve el y se sumo coloca sacerdote, todo su... exactamente, que tenía su ropaje de gloria, se la quita, Y ofrece el vuelve. sacrificio en lino blanco y vuelve y se pone su ropaje de gloria. Eso es uno de los simbolismos, pero como ese simbolismo tenemos cientos de simbolismos en el Antiguo Testamento que apuntan hacia el Nuevo, y cuando ocurren cientos de años después, en algunos casos 1000 años después, concuerdan exactamente con esa historia. Te doy una más. Cuando Moisés está en el desierto con el pueblo judío peca, y al pecar entonces Dios, como parte del juicio, le envía una plaga de serpientes venenosas. ¿Sí? Las serpientes venenosas, al que mordían,
el individuo moría. Bueno, Moisés en un momento dado recibe instrucción de Dios de que tome una serpiente de bronce y la plante en medio del campo. Otro símbolo. Otro símbolo, otro prototipo, algo que apuntaba hacia Cristo. Entonces le dice a Moisés, oye Moisés, cuando alguien sea mordido por una serpiente venenosa, si él mira a esa serpiente levantada en medio de ustedes, con eso él será salvo. Bueno, eso es un simbolismo que no se entendía en ese momento. Cuando Cristo viene, ¿verdad?, más de 1000 años después, 1500 años después, resulta que en un momento dado Cristo está hablando de su crucifixión, de cómo él iba a ser levantado también en medio del pueblo, y le dice entonces a los judíos de esa época, de la misma forma que la serpiente, ¿verdad?, de bronce fue levantada en medio de ustedes, de esa misma forma el Hijo del Hombre será levantado también cuando él es levantado en su cruz. Y cuando tú estudias cómo es el hombre salvo, entonces, ¿cómo es el hombre salvo? Bueno, mirando a la cruz y aceptando el sacrificio que se ha ofrecido en esa cruz. Exactamente, o muy parecido en forma simbólica a como el individuo que había sido mordido por la serpiente era salvo, mirando a ese símbolo, la serpiente de bronce, también levantada. El hombre fue mordido. Nosotros hemos sido mordidos no por una serpiente venenosa, sino hemos sido mordidos por el pecado. Y el segundo punto que mencionabas era acerca de la arqueología. Decías que era un punto a favor de tu convicción porque creer en la Biblia. ¿Qué tiene que ver la arqueología con esto? Mira, yo creo que, yo no sé si Cristo literalmente se estaba refiriendo a la arqueología cuando dice, oye, si ustedes callan, en un momento dado que los discípulos le están alabando y le están honrando y los mandan, querían que él los mandara a callar, y él dice, si ellos callan, hasta las piedras hablarán. Y las piedras han hablado, porque nosotros tenemos evidencia arqueológica muy fuerte hoy en día que avalan la veracidad de la Biblia. Habíamos hablado de las murallas de Jericó hace un momentito, hablamos de la Torre de Babel hace otro momento, hablamos del diluvio hace un rato, pero oye, mira qué ha ocurrido en el devenir del tiempo. En ocasiones alguien abría la Biblia y se encontraba, por ejemplo, que estaba hablando de los eteos. En un momento dado dice, oye, los eteos, ¿quiénes son los eteos? Arqueológicamente nunca los hemos encontrado, esa tribu no existió, ese poblado no existió, de manera que tú puedes ver que la Biblia realmente se ha equivocado. Hasta resulta que años después, en el año 1911, Hugo Winkler encuentra miles de tablas que hablan precisamente de la capital del imperio eteo. Y de repente, la Biblia tenía razón. Una vez más, la arqueología lo que ha comprobado es que la Biblia es muy fidedigna cuando tiene que ver con las descripciones de las civilizaciones anteriores, hasta el punto que al día de hoy arqueólogos confiesan que cuando ellos andan en busca de una población, de una tribu, de algo que ellos no encuentran, se van a la Biblia para ver qué dice, ver dónde la Biblia entiende que estaba localizada y comenzar a buscarla en esa localidad. O sea, que la Biblia está sirviendo para referencia arqueológica. Exactamente, y eso es, yo creo que de un gran peso. Ahorita también mencionaba acerca de los rollos del Mar Muerto. Déjame hablarte un poquito de eso porque es parte del peso histórico de lo que tenemos y que avala el contenido de la Biblia, ¿verdad? Que es precisamente de lo que venimos hablando hoy. En el año 1940, al final del 40, un beduino que iba caminando por el área del Mar Muerto, ve un animal salvaje, le tira una piedra para espantarlo y esa piedra va y entra a una cueva accidentalmente y él oye un crack. Algo se rompió, él no sabía qué era, él se acerca con cuidado a ver y él se encuentra con que es una vasija de barro o un material parecido y que dentro tiene unos papeles. ¿Y qué hacía? Bueno, beduino al fin no sabía lo que era, él coge los papeles, como no tiene idea de qué esto es, él lo vende por centavos y esa persona se percató de que estos papeles probablemente tenían mucho significado, se va a la universidad en Jerusalén y precisamente los muestra y lo vende no sé por cada cantidad de dinero, pero se descubren que estos son los famosos rollos del Mar Muerto. ¿Y qué son los rollos del Mar Muerto? Documentos escritos 100, 200, 250 años antes de que Cristo viniera, ¿sí?, que nos hablan de la comunidad judía también, que tienen en esos documentos porciones de cada libro de la Biblia y tienen una porción entera del libro de Isaías. Estamos hablando antes de que Cristo viniera. ¿Y qué hacían esos rollos en esa vasija? Bueno, esto correspondía precisamente a una comunidad llamada los essenos, una comunidad altamente ortodoxa en ese momento, que entendían ellos no se querían contaminar con el resto del pueblo y se retiran a esa área
precisamente para no contaminarse. Bueno, ellos vivieron ahí un par de cientos de años y ahí produjeron documentos, y como produjeron esos documentos, los guardaron también para preservarlos. Bueno, esos documentos son importantes porque lo que tenemos hoy coincide con los rollos del Mar Muerto precisamente. Y déjame darte una ilustración, porque del libro de Isaías, que es del que nosotros tenemos toda una copia. Sí, una copia completa de esos rollos. De ese libro específicamente, Ajá. del libro de Isaías, porque de los demás libros del Antiguo Testamento tenemos porciones. Pero el libro de Isaías nosotros tenemos una copia entera. Entonces, viendo el capítulo 53, que es un capítulo muy famoso en el libro de Isaías, en ese capítulo hay unas diferencias de unas 17 letras. 10 de esas letras tienen que ver con forma de deletrear algo, como que la palabra perro aparezca con una R en vez de dos R, o con la palabra Patricia aparezca, ¿verdad?, la R después de la I, donde dice tri, la I antes de la R, deletreo, 10. Hay 4 de esas letras que tienen que ver con, básicamente, consonantes, un con, un para, un por, y hay 3 de esas letras que componen la palabra luz, que cuando tú se la agregas ni le quitas ni le pones absolutamente nada a ese capítulo. Así de cercana es precisamente la congruencia entre lo que tenemos y lo que el rollo del Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto revelaron. Impresionante, Miguel. Y el tercer argumento, decías, era referente a profecías. Yo entiendo por profecías, predicción del futuro, ¿no? ¿Es que acaso la Biblia nos predice el futuro? ¿Tiene profecías cumplidas basadas en ella? No me contestes, que nos vamos a una pausa y en breve retornamos con más de respuestas. Seguimos en respuestas, verdades absolutas para un mundo relativo. Y ya en nuestro segmento final, el doctor Núñez nos hablaba de las profecías como un argumento sobre el cual descansar la confiabilidad de la Biblia. Miguel, ¿a qué te refieres con las profecías? Mira, cuando lees el Antiguo Testamento, cuando lees el Nuevo Testamento, te va a dar cuenta, y cuando lees la historia, no quiero dejar eso fuera, te va a dar cuenta de la precisión de las profecías bíblicas. Cuando tú lees el libro de Daniel, ¿verdad?, estuvo en el exilio junto con el pueblo en Babilonia alrededor del año 486 y 70 años de exilio allí. Daniel tiene una visión donde él ve una estatua, y en esa estatua entonces él ve una cabeza de oro, y él habla de que eso representaba al imperio babilónico en el cual él estaba viviendo. Luego él ve en la estatua cómo los brazos, ¿verdad?, se constituyen en otro metal de plata, y cómo eso representaba, y él lo dice con nombre incluso, el imperio medo-persa. Sí, él mencionaba, o sea, que eso representaba el con imperio. Los nombres. Tienes entonces en la estatua el tronco hecho de bronce que representaba el próximo imperio, el imperio de Alejandro Magno. Habla incluso de cómo el imperio de Grecia, de Alejandro Magno, que vendría, iba a ser dividido en 4, y la historia nos habla de que cuando Alejandro Magno cayó, sus 4 generales se dividieron el imperio en 4. Mucha exactitud, ¿no? Mucha exactitud. Y luego tienes entonces las 2 piernas que representaban precisamente al imperio romano, que de hecho llegó a tener 2 capitales, con Roma y Constantinopla, y al final entonces los 10 dedos de la estatua, que representaba en un futuro el resurgimiento de un imperio que no lo hemos visto todavía, y que hoy en día en las interpretaciones de las profecías hablan de que si pudiera ser el mercado común europeo, la comunidad europea, o algún tipo de asociación de naciones, eso está por verse. Eso, que tenga 10 partes, ¿no? Exacto, 10 naciones, eso está por verse. No voy a especular ahora, no voy a tratar de analizar eso tampoco, porque nos cogería mucho tiempo. Pero sí quiero decirte que la profecía de Daniel se cumplió exactamente como él lo dijo: el imperio babilónico, medo-persa, el imperio de Grecia y el imperio romano, con toda la exactitud del mundo que pudiera pensar. Hay una profecía, Patricia, que es increíble, que tiene que ver con la destrucción de Tiro. Tiro y Sidón eran 2 ciudades, ¿verdad?, que estaban en la costa.
Y en un momento dado, Nabucodonosor invade esta ciudad o trata de invadirla. La sitió por 13 años. Durante 13 años la ciudad de Tiro resistió el sitio de Nabucodonosor. En ese proceso, hacia el final, la ciudad, parte de los ciudadanos de esa área, de la ciudad de Tiro, se van al mar y emigran a una isla que está a media milla de distancia del mar, y Nabucodonosor entonces como que no acaba de destruir a todo el mundo. Pudo destruir la ciudad que estaba en la costa, en la parte continental. ¿Y la profecía decía? La profecía decía precisamente en el libro de Ezequiel que iba a venir un tiempo en que la ciudad iba a ser demolida, iba a ser destruida, y que los escombros iban a ser tirados al mar, y que la ciudad iba a ser destruida en medio del mar. Y cuando Nabucodonosor viene y sitia la ciudad y destruye parcialmente la ciudad, en principio se hubiese podido pensar, bueno, la profecía no se cumplió. Sí, primero porque la ciudad no quedó completamente destruida, y segundo porque la profecía dice que esa destrucción iba a ocurrir en medio del mar. Entonces, ¿qué pasa? 250 años más tarde viene Alejandro Magno con el imperio de Grecia, llega hasta Tiro, pide permiso, dice la historia, ¿verdad? Pide permiso para él poder adorar a su Dios en Tiro, en el templo de Tiro. Los ciudadanos no le creyeron porque sabía que lo que él quería realmente era invadir la ciudad y que era una estrategia. Resisten a Alejandro Magno. Alejandro Magno entonces se enfurece porque ellos no se rindieron, invade la ciudad, quema la ciudad, pero hay una parte de la ciudad que se había ido a esa isla a media milla de distancia de la costa, que se está burlando de Alejandro Magno porque no puede llegar hasta él. En su ira, Alejandro Magno destruye la ciudad, ordena que sus escombros sean tirados al mar, construye una especie de comunicación o de carretera, si tú quieres, entre la costa y esa isla, medio kilómetro, media milla de distancia, invade la isla, quema la isla y que deja totalmente desecrada la ciudad, exactamente como Ezequiel había planteado, que decía, extenderé mi brazo y te destruiré en medio del mar. O sea, ¡wow! Impresionante lo que es la exactitud, ¿no? Y esos son dos ejemplos. Que ¿Cuántas más tiene la Biblia? Más de 100 profecías que tú puedes comprobar, y con relación a... Con la persona de Jesús, te quería preguntar, exactamente la persona de Jesús. Más de 30 o 40 profecías. ¿Solamente de Jesús? Solamente sobre la persona de Jesús, cumplidas. Y luego entonces tiene cientos de profecías que todavía, muchas, la mayoría cumplidas, y otras que están por cumplirse en un futuro. Y Miguel, hablabas también de la resurrección. ¿Cómo puede un evento tan controversial ayudar a avalar lo que es la evidencia de la confiabilidad de la Biblia? Ciertamente ha sido un evento controversial y no debiera serlo. Primero, tenemos tanta evidencia a favor de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Hecho hombre, el Dios hecho hombre. Primero tiene el testimonio de la iglesia primitiva que escribió, que vivió el momento, que dejó documentos con relación a la resurrección. Segundo, tiene la confiabilidad de los documentos del Nuevo Testamento, del cual hablamos ya ampliamente. Tercero, tú tienes, ¿verdad?, también la evidencia de la tumba vacía. Nosotros sabemos dónde está la tumba de Buda, nosotros sabemos dónde está la tumba de Mahoma, sabemos que sus restos están ahí. La tumba de Cristo permanece vacía. Nunca nadie dijo en la antigüedad, ¿verdad?, aquí están los restos de Jesús. No, porque no estaba ahí. Tenemos la evidencia de la tumba vacía, tenemos también la evidencia de los testigos oculares. Oye, cientos de gente dio su vida, fue quemada viva, tirada a las fieras por no negar lo que había visto. Tenemos también la evidencia del cambio que los discípulos experimentan, de ser individuos amedrentados, huidizos, miedosos, a ser individuos que estaban listos a dar su propia vida por no negar algo que ellos habían visto. Tenemos entonces la evidencia contundente de la resurrección de Dios hecho hombre, Jesús como Dios. De manera que nosotros no podemos echar a un lado así tan rápidamente lo que es la evidencia del peso histórico de lo que estamos hablando en el día de hoy. ¿Y qué confiabilidad tienen esos primeros autores después de Mira, Jesús? cuando los autores o las obras de los autores son analizadas, autores del pasado, hay varios criterios que los historiadores y los analistas usan. Voy a mencionar un par de ellos nada más, porque son muchos, pero uno es hasta dónde el autor que está escribiendo está dispuesto a incorporar cosas vergonzosas con relación a sí mismo. Cuando tú lees la Biblia, tú te encuentras que gente que escribió su propia historia reconocían su propia falta. Reconocían no solamente su propia falta, pero faltas muy graves, porque aparecen los discípulos, por ejemplo,
Historia escrita por Pedro, escrita por Mateo, escrita por Marcos, escrita por Lucas. Aparecen historias de los discípulos donde ellos aparecen como egoístas, como interesados en sí mismos, con poca sensibilidad hacia el otro. Y esa gente escribió acerca de eso. Aparece Pedro en un momento dado negando, o mejor dicho, no queriendo mezclarse con los judíos, y Pablo lo enfrenta y le llama hipócrita. Estamos hablando de cosas muy vergonzosas de ellos. El otro criterio que los investigadores usan es cuando esos autores escriben acerca de sus héroes, hasta dónde ellos están dispuestos a incluir historias que pudieran poner entredicho la credibilidad de su héroe. En este caso, el héroe es Jesús. Bueno, ¿hasta dónde estos autores estarían dispuestos a incluir historias que pudieran poner entredicho la credibilidad de Jesús? Estos autores dicen que en un momento dado ni los hermanos de Jesús creían en él. Estos autores dicen en un momento dado que sus hermanos pensaban que él había perdido la cabeza. Si yo estoy inventando un complot, si yo estoy inventando una historia, ¿hasta dónde como autor yo estoy dispuesto a poner en entredicho la misma credibilidad de mi héroe y por tanto la credibilidad de mi historia? Bueno, eso está ahí. Y finalmente, el tercero que te quería mencionar, cuando tú lees la historia de la resurrección, ¿verdad? Que es un evento capital, es el eje central de la Biblia, si tú quieres, tú encuentras que esa historia comienza con que Jesús se le apareció por primera vez a mujeres. Bueno, en la antigüedad se decía... ¿Tiene algo esto de peculiar? Claro, porque en la antigüedad se decía que tú no podías creer en las mujeres, que tú no podías creer en la historia de las mujeres, eran muy emocionales. Josefo, el historiador judío Josefo, altamente reconocido, tiene eso en su historia. Si tú vas a inventar una historia en medio de una comunidad que dice que el testimonio de las mujeres es no confiable, ¿tú vas a comenzar la historia con las mujeres dando las primeras evidencias de la historia? No. Entonces, obviamente, entre otras cosas, esas tres que te he mencionado son de los criterios que los analistas, los historiadores han usado para pensar hasta dónde estos autores son confiables. Y precisamente un último punto que mencionabas tenía que ver con el poder de la palabra, decías. ¿A qué te refieres cuando dice el poder de la palabra? Bueno, comenzando con la historia de la iglesia primitiva, tú te encuentras con hombres como Pedro, te encuentras con Juan, Jacobo, eran pescadores. Te encuentras con un grupo de 12 individuos que en el momento en que a Cristo lo apresan, salen corriendo, lo negaron, incluso Pedro lo niega 3 veces. De repente, después de la resurrección, tú te encuentras un Pedro, un Jacobo, un Juan totalmente cambiado, individuos que estuvieron dispuestos a dar su vida, a ser quemado vivo, en el caso de Pedro, a ser crucificado boca abajo, para no negar algo que ellos habían visto. ¿Qué los cambió? ¿Qué hace que esos individuos sean transformados radicalmente? Y lo ves hoy en la historia. Tenemos 2000 años de historia de la iglesia y en 2000 años tú encuentras gente que en algunos casos fueron criminales, en otros casos fueron violadores y de repente tienen un encuentro con la persona de Jesús y cambian totalmente, son radicalmente transformados. 2000 años de historia de vidas transformadas. Tú no puedes echar eso por borda. Tú tienes que considerar y preguntarte objetivamente, ¿qué hay de verdad en esto que tiene 2000 años cambiando la vida de mucha gente? Sí, Miguel, y ya acercándonos al final del programa, quería pedirte si puedes resumir lo que han sido estos 5 argumentos que tú has dado propios para sustentar la confiabilidad de la Biblia. Bueno, mira, número 1, hablamos de que confiamos en la Biblia por la congruencia que mantiene, ¿verdad?, a través de los 1500 años de historia, en sus 66 libros, por 40 autores diferentes, en 3 idiomas diferentes, de 3 continentes diferentes, y que la congruencia que tiene de un libro con otro. Mencionamos también como la congruencia de las profecías, la precisión del cumplimiento de las profecías es algo capital. Hablamos también del peso de la arqueología, y hablando de arqueología y a manera de resumen también, quiero darte una pequeña historia. William Ramsey era un PhD, ateo, hijo de ateo, un PhD de la Universidad de Oxford, que se dedicó por 25 años a probar que la Biblia era no confiable y específicamente a probar que Lucas, como historiador y escritor del libro de los Hechos, era no confiable. Y al final de 25 años de investigación, habiendo comenzado como ateo, termina de rodillas aceptando la confiabilidad de los documentos y aceptando a Cristo como Dios y Señor. Tenemos ese peso de la arqueología. Número 4, tenemos el peso de la evidencia de la resurrección. La resurrección no es simplemente de un hombre, la resurrección de Dios hecho hombre, de la persona de Jesús, que es Dios, y el peso, ¿verdad?, de la vida cambiada. Pero el eje central
precisamente de toda la historia bíblica es la persona de Jesús y su resurrección. Sí, Miguel, y ese eje central que habla, ¿por qué tiene que ser ese Dios, Jesús? ¿Por qué tiene que ser Jesús y no otro Dios? Bueno, yo creo que, mira, para abordar ese tema, vamos a tomar todo otro programa. Yo creo que usted quiere oír por qué Jesús y no otros de los llamados dioses. Yo creo que hay mucha gente que nos está viendo hoy, mucha gente que quizás no nos ha visto todavía, pero quizás no va a estar viendo el próximo programa, que se está haciendo la misma pregunta. ¿Por qué yo tengo que aceptar el Dios de los cristianos, a Jesús, verdad, como nosotros lo consideramos la piedra angular, y por qué no pueden ser los dioses de otras religiones? Y yo creo que eso sería un excelente programa para comparar a Jesús entre otros dioses. Así tenemos ya nuestro próximo programa. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias a ti, Patricia, y gracias una vez más, porque para nosotros es un placer llegar hasta sus hogares, responder sus preguntas, y ojalá usted pueda escribirnos también, ¿verdad?, como algunos ya han hecho, con preguntas, y que nosotros podamos brindarle respuestas. Recuerden que nuestra dirección en correo electrónico es respuestas@verizon.net.do. Estaremos ansiosos por responderles y llegar hasta ustedes también por ese medio. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Ha sido todo un placer estar con ustedes aquí en Respuestas.